¿Cómo están? Buenas tardes, amigos, alumnos. En esta clase vamos a tocar el tema de subconsultas, teoría, ejemplos prácticos y luego vamos a ver los exámenes pasados. Muy bien, el tema de subconsultas es un tema muy rebuscado en el SQL. Tú tienes que probarlo para poder interactuar con la subconsulta. No es muy fácil de comprender si es que tú no lo has probado. Te adelanto que hay dos tipos de subconsultas, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver en detalle y con teoría de respaldo para poder entender lo mejor que se pueda. La práctica te va a dar la experiencia necesaria para poder entender lo que es una subconsulta. Si tú no practicas, no lo vas a poder entender. Solamente la teoría no sirve. Así que vamos a tratar de que esta clase sea muy práctica para que podamos interactuar, ver los tipos de subconsulta, ver las dudas y ver cómo se tiene que formar una subconsulta desde la idea. Empezamos. Una subconsulta es una consulta común y corriente que te pueden hacer, pero que engloba más de una pregunta. Entonces, vámonos a un ejemplo. ¿Quién tiene un mayor salario que Abel? Entonces, estas dos preguntas se dividen en cuánto es el salario de Abel primero y luego preguntarnos quiénes tienen un mayor salario que ese resultado, ¿no? ¿Cuánto es el salario de Abel? Esto lo vamos a ver. Por ejemplo, si yo tuviera una consulta que me diera el salario de Abel, solamente iría a seleccionar el salario del empleado Abel y me diría la base de datos un dato. Me diría un simple dato numérico. Y ese dato numérico yo puedo agarrar y reemplazarlo y decir quiénes ganan más de 7,000, ¿no? Entonces, lo que trata de una subconsulta es que tú, en vez de reemplazar ese dato numérico en otra consulta, reemplaces ese dato numérico con una consulta, que se va a llamar subconsulta. Entonces, de ahí partimos la teoría de una subconsulta. Vamos a analizar que hay subconsultas que te van a dar como resultado un dato, por ejemplo, en este caso 7,000, y te van a dar otras subconsultas, un conjunto de datos. Te pueden dar un conjunto de números enteros, un conjunto de salarios, un conjunto de departamentos. Algo que esté de acuerdo a la información que tú necesitas en tu base de datos. ¿Sí? Repasamos. Una subconsulta es como reemplazar un dato, que en este caso sería numérico, el salario de Abel, pero por una consulta, que sería la consulta que te da el origen de ese dato. La subconsulta depende mucho del operador, ¿sí? El operador de una subconsulta depende si la consulta te va a retornar una fila, o sea, te va a retornar solamente un dato, o te va a retornar varias filas, o en este caso te va a retornar varios datos. El operador depende mucho de cómo la subconsulta te vaya a responder, ¿sí? Entonces vamos a discriminar dos tipos de subconsultas. Subconsultas que devuelven solamente un dato y subconsultas que devuelven un conjunto de datos. En la teoría son subconsultas que devuelven una fila y subconsultas que devuelven un conjunto de filas, ¿sí? Mucho depende del operador que vayamos a utilizar. Hay operadores que son para subconsultas de una fila y hay operadores que son para subconsultas que retornan varias filas. Vamos a ver esto más a detalle. Por ejemplo, en nuestro ejemplo anterior, la resolución sería que vamos a mostrar el nombre y el apellido de un empleado que gane más salario que el salario de Abel. Nosotros sabemos que Abel gana 7,000 y el resultado está dado por la subconsulta de select salario from empleado nombre Abel. Vamos a ver, siguen uniéndose, disculpen. Continuamos. Sí, entonces vamos a ver esto con ejemplos.
Para poder realizar una subconsulta, lo importante es que encerremos la subconsulta entre paréntesis y las subconsultas las coloquemos al lado derecho de la condición de comparación. Nosotros podemos ponerla al lado izquierdo o al lado derecho, pero para que no nos perdamos dentro del código de la sentencia SQL, les recomiendo que se ponga al lado derecho. Se pueden hacer subconsultas en la cláusula ordered by, pero solamente para un análisis top n. Los operadores de una fila funcionan con subconsultas que retornan solamente una fila, y los operadores de varias filas funcionan con subconsultas que retornan varias filas. Esto lo vamos a ver a detalle y con ejemplos. ¿Sí? Entonces, por el momento nosotros tenemos que saber que existen dos tipos de subconsultas. Las subconsultas que me van a dar solamente un dato como respuesta, que son subconsultas que retornan una fila, y subconsultas que me van a dar un conjunto de datos. ¿Sí? Para poder ver esto más a detalle, vamos a verlo con ejemplo con la base de datos que tenemos del libro, ¿no? Vamos a cargar esto en nuestro SQLite. Vámonos al navegador. Vámonos a SQLite Online. Y como les dije, vamos a usar de preferencia Postgres. Aquí vamos a utilizar nuestro script de la base de datos del libro, OpenSQL, base de datos del libro, compañía estándar, y lo hacemos correr. Corre, se llenan todas las bases de datos y empezamos con nuestra subconsulta. Primero vamos a ver los empleados, select asterisco from empleado, y vamos a ver a quién vamos a hacer emparejar para nuestro ejemplo. Tenemos varios empleados. ¿Qué les parece si nos preguntamos qué empleados ganan más que José? Que José es el primero de la lista. Hagamos eso, ¿qué les parece? Empezamos y decimos select sueldo from empleado where el nombre del empleado, que es nombre, sea igual a José. Haremos correr y tenemos un dato, 30.000. Vamos a hacer el tema de la subconsulta. Vamos a decir los empleados de la lista ganan más que José, para efectos de documentación. Vamos con el select, vamos a poner todo from empleado where salario es mayor que, ¿cuánto gana Josué? Gana 30.000. Entonces, ¿qué les parece si para efectos de la verificación primero ponemos el entero, 30.000, hacemos correr, perdón, se llama sueldo, y nos dan un dato. Lo que queremos es reemplazar este entero por una subconsulta. Abrimos paréntesis y copiamos la consulta tal y como estaba. Nosotros podemos hacer esto así. Lo podemos hacer también en una sola línea. Esto no modifica mucho la ejecución de la sentencia, ¿sí? Lo vamos a poner un poquito más grande. Y vamos a hacer correr. Como ustedes pueden ver, lo que ha hecho la subconsulta es retornar su resultado y su resultado se ha comparado con sueldo.
Entonces los empleados que están en la lista ganan más que José. ¿Sí? Nosotros podemos poner más condiciones en el where de la subconsulta. Podemos inventarnos y decir más cosas. Por ejemplo, vamos a ver, más empleados. Podemos decir más que Fernando y José, por ejemplo. Fernando y José ganan 30.000 y 55.000. Vamos a ver esto, fíjense. Vamos a ver cuánto ganan Fernando y Josué. Nombre José or nombre Fernando. Hacemos correr. Y nos da 30.000 porque nos da la primera aparición. Vamos a ver. Seguramente Fernando tienes case sensitive. Vamos a ver. Fernando. Aquí. Tenemos Fernando. Sí, Fernando. Acá. Sueldo, empleado, que sea José o Fernando. ¿Sí? Los dos sueldos. ¿Qué es esta subconsulta? Es una consulta que me devuelve más de una fila. Me devuelve dos resultados. Si yo agarro esta consulta y la pongo acá, algunos DBMS me dan error y me dicen: tu subconsulta no retorna un resultado, retorna dos o retorna más de uno y no puede ser aplicado. Vamos a ver cómo funciona Postgres. Fíjense el error. Está más de una fila retornada por tu subconsulta en tu expresión, dice. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la subconsulta con operadores de una fila solamente tiene que operarse cuando estás seguro tú que tu subconsulta te va a retornar solamente un dato. Si te devuelve dos datos, no funciona ese operador. Para el efecto de operar más de una fila, se utiliza un operador de varias filas. Por ejemplo, mayor que todos. Mayor que todos lo vamos a ver más adelante. Es un operador de varias filas que me verifica todos los datos de la subconsulta de José y Fernando y verifica que sea mayor que todos, que 30.000 y 38.000. Entonces ejecutamos y nos da la respuesta. Esa es la diferencia en una subconsulta que te va a retornar solamente una fila y una subconsulta que te va a retornar varias filas. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces, continuamos con la teoría y ahí tenemos el gráfico que nos representa lo que hemos hecho. Subconsultas que retornan una fila son subconsultas que retornan solamente un dato. Subconsultas que retornan varias filas son subconsultas que te van a retornar más de un dato. Esto ya depende mucho de lo que tú vayas a operar y la información que tú quieras sacar de tu base de datos. Continuamos. Para operar subconsultas de una fila, tú tienes que realizarlas con los operadores de una fila, que son igual, mayor, mayor igual, menor, menor igual y distinto. Tú puedes operar con todos esos operadores las subconsultas que retornan solamente una fila. Por ejemplo, en este ejemplo vamos a ver de un empleado que se llama Juan Solís en la base de datos ejemplo, que les voy a pasar para que ustedes lo puedan hacer correr. Y ejecutamos la consulta y nos dice que empleados ganan más que Juan Solís. Así de simple. En este caso hemos emparejado nombre y apellido y el salario de Juan Solís, que es solamente un dato, se compara con el salario de los empleados que queremos mostrar. ¿Sí? Tenemos operadores que retornan varias filas, como habíamos visto. Tenemos operadores in, any y all.
estos operadores me operan varias filas de consultas. Cada uno tiene diferente concepto y diferente aplicación. Vamos a ver cada uno por específico para ver cómo podemos aplicarlo en nuestras consultas. Empezamos con el IN. Un operador IN lo que hace es buscar un entero o un varchar dentro de un conjunto de datos, ¿no? Entonces, si tú operas y le dices, por ejemplo, quiero saber qué empleados están en el mismo departamento que, por ejemplo, José, o por ejemplo, ¿qué puedo saber? Quiero saber cuánto ganan los empleados del departamento 5 y quiero buscar al empleado que esté que gane algo similar a alguno del departamento 5. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Vámonos acá y vamos a hacer un ejemplo que nos empareje con IN. El operador IN también funciona con conjunto de datos. Por ejemplo, vámonos acá a analizar nuestra tabla empleado. Y yo voy a buscar al empleado que trabaje en el departamento 1, 2, 3 o 4. ¿Sí? Por ejemplo, select todos los datos from empleado donde el empleado trabaje en el departamento IN 1, 2 o 3. ¿Qué es lo que hace IN? Es buscar DNO en 1, 2 o 3. Es como un operador o concatenado. Basta que uno le dé verdad, lo que hace es mostrarte el que le dio verdad. Si adjuntamos aquí y borramos 2 y le aumentamos 4, lo que hace es igual un o concatenado, o 2 o 3 o 4. Si es 4, entonces se muestra. De esa manera funciona el IN. Por ejemplo, yo puedo utilizarlo como una subconsulta. Vamos a ver el empleado, a la tabla empleado. Y quisiera saber, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Sabemos del departamento 5 tenemos acá el proyecto. Vamos a ver proyectos. Vamos a ver departamento, select asterisco from departamento. Ya. Ya, lo que vamos a hacer es buscar todos los empleados que trabajen en el departamento de administración, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar departamento, empleado, vamos a seleccionar el empleado que trabaje en el departamento de administración. Entonces lo que podemos hacer es realizar una consulta y mostrar al empleado que trabaje en el mismo departamento que es administración, where DNO va a ser igual a seleccionar número departamento from departamento where nombre departamento sea igual a administración. Número de departamento, administración, creo que me he equivocado en el nombre. Vamos a ver
Selecta asterisco for administración. Vamos a poner como está acá. Y tenemos a los que trabajan en el departamento número 4. ¿Sí? De esa manera podemos resolver esto y también podemos emparejarla con IN, porque IN lo que va a hacer es buscar los que están en el departamento 4 también, porque lo que hace administración es generarnos el número 4, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera de administración o, vamos a ver acá, o investigación, vamos a generar los dos, mejor administración y sede central, vamos a generar los dos acá, que sean administración o nombre de departamento, sede central, lo que va a suceder es que la subconsulta me va a retornar dos datos. Eso ya no lo puedo hacer con un igual, pero sí lo puedo hacer con el IN. Y me va a retornar los empleados que trabajan en el departamento 1 y el departamento 4. Hasta aquí, antes de pasar al otro operador, les pregunto, ¿tienen alguna pregunta acerca del IN? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se ha entendido lo que es el IN para operar subconsultas de más de una fila? Parece que sí se ha entendido. Continuamos con el operador ANY. El operador ANY retorna verdad si el atributo consultado cumple una condición del conjunto de atributos mayor, menor, igual o diferente a la que se adjunta el operador ANY. El operador ANY es equivalente a la utilización del operador switch en un lenguaje de programación. ¿Qué es el operador ANY? El operador ANY es un operador que se opera junto con mayor, menor, igual, diferente y también mayor igual, menor igual, pero al lado de el operador ANY. Lo que hace es como un switch. Ustedes saben que un switch le dan condiciones, le dan 1, 2, 3 y apenas cumpla una condición, cumple la condición de verdad, ¿no? Eso es lo que hace el operador ANY. Apenas cumpla una condición de la lista de atributos que tú le vas a dar, va a ejecutar su función, ¿no? Va a mostrar el resultado que tú necesites. Vamos a verificar acá en nuestra tabla. Vamos a ver acá. ¿Cómo sería con ANY? Aquí tenemos los departamentos 1 y departamento 4 en IN. Vamos a ver cómo sería con ANY. Sería igual que cualquiera sería, ¿no? Entonces, si tenemos aquí 1 y 4, si es igual que cualquiera, si basta que cumpla una condición, debería mostrarnos lo mismo. Y nos muestra exactamente lo mismo. ¿Qué pasaría si yo quisiera mayor que cualquiera? Tenemos 1 y 4, mayor que cualquiera, ¿qué tendría que cumplir la condición? Solamente mayor que 1. Entonces, si ponemos mayor que cualquiera, tendría que mostrarnos todos menos el 1. ¿Sí? Nos muestra el 5 y el 4. ¿Por qué? Porque al cumplir la condición de 1 ya se vuelve true y muestra la fila correspondiente a la que cumplió la condición. Lo mismo podemos ejecutar con menor que cualquiera. Por ejemplo, tenemos, como ustedes saben, tenemos la tabla que nos da 1 y 4. Esto nos da 1 y 4. No se olviden que esta consulta nos da 1 y 4. Menor que cualquiera, ¿qué sería? Menor que 4
3, 2 y 1. Entonces nos tiene que dar cualquiera que cumpla la condición, en este caso 1. ¿Por qué? Porque menor que 1 no lo es, pero sí es menor que 4. Y el 4 y el 5 no son menor que 4. ¿Sí? Entonces de esa manera podemos operar la condición menor que cualquiera, menor que n. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta de esta cláusula n? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se ha entendido? De todas maneras vamos a seguir viendo ejemplos con los ejemplos del libro. Perdón, de la resolución de exámenes pasados. ¿Sí? Continuamos entonces. Luego tenemos el operador all. El operador all, a diferencia del operador any, el operador any, basta que cumpla 1, ya te daba true. Pero para el operador all tienes que cumplir todas las condiciones. O sea que si yo te digo, el DNI del empleado tiene que ser 4 y 5, no puede ser porque no cumple las dos condiciones. Pero tú puedes operarlo con mayor, menor, igual o diferente. Entonces puedes juntar tus condiciones y puedes tener diferentes datos de información con la combinación de los operadores mayor, menor, igual o distinto, acompañado de el operador all. El operador all es equivalente a una operación AND anidada. ¿Sí? Vamos a ver con nuestro mismo ejemplo. All. Acuérdense que esto da 1 y 4. ¿Qué pasaría si le dijéramos que sea diferente que all? Diferente que 1 y 4. ¿Qué tendría que mostrar? El departamento 5. ¿Sí? Lo que hace es operar lo que te da la subconsulta, el resultado de la subconsulta, y lo que hace es que cumpla las dos condiciones. ¿Sí? Eso es lo que hace. A diferencia del operador any, al operador any basta que le des solamente una condición, que cumplas una condición de las que te va a dar para que te puedas mostrar. Por ejemplo, si esto es 1 y 4 y le ponemos diferente que any, va a mostrar todo. ¿No? Muestra todo. ¿Por qué? Porque 1 es diferente que 4 y 4 es diferente que 1. Y las condiciones son aquí 1 y 4 nada más. Pero si le ponemos diferente que todo, diferente que all, me va a mostrar diferente que 1 y diferente que 4. ¿Sí? Esa es la diferencia de any y de all. Y ya saben que in, lo que hace in es buscar dentro de la subconsulta lo que esté dentro de la condición. Si da 1 y 4, los que cumplan 1 y 4. De esta manera nosotros podemos tener un acercamiento a lo que es el concepto de los operadores de varias filas. Los operadores de solamente una fila esperan que tú los compares con operadores de una fila. Esto vamos a verlo en los ejercicios de exámenes pasados y quisiera saber de cuál tienen más dudas para que podamos hacer algún ejemplo más. ¿Tienen alguna duda más de esto? ¿Qué les parece? Quisiera saber su opinión de lo que hemos visto. ¿Qué hace esa condición diferente? Diferente es no igual, pues. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver, vámonos a los empleados, todos los empleados, acá de nuevo. Vamos a borrar esto. Yo quisiera, por ejemplo, un empleado que no gane 30,000 y que no gane 40,000, que muestre a esos empleados.
from, where, sueldo. Por ejemplo, vamos a poner not in, para que nos demos cuenta que no sea 30.000 o no sea 40.000. Muy bien, se entiende. Vamos a poner uno más, que no sea 25.000. Hasta ahí todo bien, ¿sí? No es ninguna de las... El sueldo del empleado que estamos mostrando no es ni 30.000, ni 40.000, ni 25.000. Lo que vamos a hacer es buscar una subconsulta que nos dé estos datos, ¿sí? Vamos acá, vamos a preparar la subconsulta, mostrar los datos del empleado, el sueldo del empleado, from empleado, where, vamos a ponerlo con nombre, vamos a ver, aquí vamos a transformar esto, José, vamos a poner a José, a Alberto y a Luis, que el nombre sea José, or nombre, vamos a poner Alberto, or nombre Luis. Entonces nos tiene que dar esto de resultado, vamos a ver. Nos da 30.000, 40.000 y 25.000, justo lo que estábamos esperando. Esto lo voy a copiar como si fuera una subconsulta y va a ir a reemplazar a los datos enteros que estábamos utilizando acá, ¿sí? Entonces todos estos empleados no ganan nothing, vamos a poner como estábamos a un principio, no ganan lo mismo que José, Alberto y Luis, ganan diferente, ¿no? Entonces para usar diferente vamos a poner diferente que todos, diferente que todas estas condiciones. Entonces todos estos tienen que cumplir la misma condición y nos da como resultado eso, diferente que todos. Es como not in, es un equivalente a not in, ¿sí? Eso sería en cuanto a lo diferente que todos. Ahora, no vale mucho la pena diferente que any, porque ya saben que basta que cumpla una condición, ya se habilita, o sea, es como no ponerle esa condición. No vale mucho la pena, ¿no? El any es como un switch, como les dije. Basta que cumpla una condición. Por ejemplo, quisiera saber qué empleados ganan lo mismo que José, Alberto o Luis. Entonces, vamos a poner igual que cualquiera de esta lista. Y me va a dar, por ejemplo, José gana lo mismo que José, Alberto, Aurora, Luis y Alicia. Estos ganan lo mismo que José, Alberto y Luis. ¿Sí? Eso es en cuanto a los operadores, en este caso igual y diferente, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más para que podamos desarrollar alguna respuesta? Bueno, en este caso seguimos con nuestra resolución de lo que es los exámenes pasados. Vámonos acá, esto salimos, que era lo último, y vamos a lo que es los exámenes pasados. Hemos resuelto biblioteca. Vámonos a universidad. Universidad es una base de datos donde tenemos alumno, materia, matrícula, libro mat y libro. Tenemos diferentes preguntas. Lo que vamos a hacer es
responderlas desde la última hasta la primera, en orden contrario para que primero sea la más difícil, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es cargarnos la base de datos Universidad estándar para poder resolver este ejercicio. Vámonos al SQLite. Vamos a usar, como hemos hecho los ejercicios en Postgres, voy a usar Microsoft Server SQL para la otra base de datos. Ya saben que ustedes pueden usar cualquier DBMS siempre y cuando utilicen el SQL estándar o utilicen el SQL extendido que les brinda cada DBMS, ¿sí? En este caso yo voy a usar el SQL estándar. Vamos a abrir SQL. Vámonos a base de datos laboratorio 2018, exámenes pasados y universidad estándar. Y lo hacemos correr. Muy bien, cargó. Cargó y tenemos acá, vamos a ver si todo correcto. Vamos a seleccionar todo por de alumnos. Select asterisco from alumno. Y tenemos ya cargada la base de datos. Vamos a empezar a resolver desde el final, ¿sí? Vámonos acá. Vamos a dividir la pantalla en dos. Y acá nuestra SQL. Muy bien. Dice la pregunta: crear una visión que tenga la siguiente información: sigla de cada materia y nombre de aquellas materias que tienen más de 50 alumnos matriculados. ¿Qué quiere decir que un alumno se haya matriculado? Que esté dentro de la tabla matrícula, ¿sí? Pero lo que quiere saber la consulta es la sigla de cada materia donde hayan habido más de 50 alumnos matriculados, ¿sí? No te dice de la gestión tantos, entonces no considera en sí una gestión específica, sino de toda la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es partir de la tabla matrícula. Vamos a investigar qué es la tabla matrícula. Select asterisco from matrícula. La tabla matrícula nos da código CIS del alumno, sigla de la materia en la que se ha matriculado y el semestre de la gestión en la que se matriculó y su nota. Lo que vamos a hacer es primordialmente primero hacer un grupo de contar. Vamos a contar primero cuánto se ha matriculado. 5.482 alumnos se han matriculado en alguna materia. Ahora yo quiero saber por materia. ¿Cómo hago esto? Group by. La matrícula es sigla ma. Perdón, la materia es sigla ma. Sigla ma. Y voy a hacer este sigla ma y count. ¿Qué es lo que me va a dar este resultado? La materia y el número de alumnos matriculados. ¿Sí? ¿Estamos bien? Materia y número de alumnos matriculados. No importa si se han aplazado, número de alumnos matriculados. ¿Sí? Sin importar la nota. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que me pide? Crear una visión que tenga la sigla y nombre de la materia y nombre de aquellas que tienen más de 50 matriculados. Lo que me dice es que no quiere ver todas. Quiere ver solamente las que tienen más de 50. Entonces lo que vamos a hacer es decirle having que el count, porque having da condiciones a las funciones de grupo, sea mayor que
50. Solamente se van a mostrar los que tienen más de 50 matriculados. Vamos. Y ya se muestran diferentes, ¿no? ¿Qué pasaría si quiero ver a los que tienen más de 100 matriculados? Pongo con 100 y me va a dar otro resultado. Miren, solamente pocas materias. Nos quedaremos acá y lo que vamos a hacer en este caso es unir la matrícula con la materia para que la materia me dé su nombre, porque solamente en esta tabla no tengo el nombre de la materia. Necesito unirla con materia. Entonces lo que vamos a hacer es renombrar la matrícula como M y vamos a unir la tabla materia y la vamos a renombrar como MA, materia y matrícula. Vamos a poner MC matrícula para que no sea tan confuso. Entonces la sigla de la materia viene de MC y le vamos a acompañar con su nombre. Materia punto nombre de la materia. El Postgres te pide que también esté dentro del group by lo que vas a mostrar en el select. Entonces ma.nommat, nombre de la materia. Y hacemos correr y tenemos el nombre de la materia y también tenemos el nombre de la materia y cuántos matriculados tiene. Y para el caso del examen nos dicen, perdón, me falta hacer el join. Cuando tienes más de una tabla en el front, tienes que hacer el join. Entonces tenemos matrícula, sigla ma va a ser igual a ma.siglamat. El join de matrícula y materia. Entonces volvemos y nos da lo que estaba antes, ¿no? Inf, taller de ingeniería de software y demás cosas, ¿no? Las materias que tienen más de 100 matriculados, pero para el examen era solamente los que tienen más de 50 matriculados. Y además me dice una visión. Entonces le agrego la cláusula create view. Vamos a poner pregunta E, así con as, y se va a crear la vista con esos resultados. ¿Sí? Eso es lo que nos da de respuesta al examen. De esta pregunta, ¿tienen alguna duda? ¿Qué les parece mi resolución? Les vuelvo a mostrar. Solamente emparejar matrícula y materia, hacer el conteo y luego aumentarle el nombre de la materia. Nada complicado. Solamente aumentando la consulta paso a paso, según lo que hemos visto, en lo que les he querido explicar. Adrián me dice, en el group by sí o sí deben estar todos los atributos del select. Mira, Adrián, lo que sucede es que Postgres me obliga a que estés en el select. Voy a hacer lo mismo en el SQL. Vámonos a MariaDB. Vamos a esperar que cargue. A veces no me carga muy bien MariaDB. File, Open. Es universidad. No, universidad, sí, universidad estamos haciendo. Vamos a ver si me carga. No, me está dando error. Vamos a SQLite, a ver cómo nos funciona SQLite. MariaDB me está funcionando mal. Perdón. Vamos a cargar. Universidad estándar. Un momentito, por favor. A ver. File, Open, SQL. Universidad estándar. Y que cargue. Muy bien, cargó. Y vamos a hacer la misma pregunta. Exactamente lo mismo que hemos hecho en Postgres.
Se nos borró, pero vamos a hacer lo mismo. A ver, acá no, hemos hecho, ya a ver, hemos hecho select, hemos dicho matrícula, materia, digamos MT y MC voy a hacer. Entonces he dicho MA punto, que era matrícula, ahorita vamos a ver, de matrícula es sigla MA de matrícula, y de materia es non-mat, y aquí había un count asterisco. Hemos hecho un join mc punto, sigla MA va a ser igual a mt punto sigla mat. Luego hemos hecho un group by, de ma punto sigla ma, y un having, que el count sea mayor que 50. Eso hemos hecho. ¿Sí? No me he olvidado grabarlo, por eso se me ha perdido, pero ya me he acordado. Me estoy equivocando aquí. MC. Y esto es MC. MC, MT, muy bien. Fíjense, en SQLite funciona sin nombrar en el group by lo que está en el select. Lo mismo funciona en MySQL. Yo les digo por experiencia. Lo mismo no va a funcionar. Lo voy a grabar para que no se pierda. Lo mismo en el Postgres. En el Postgres está también cargada la base de datos. No me va a dar. Me va a decir. Vamos a ver. Me dice que. No. Bueno. En este caso, matrícula. No estoy en el Postgres. No estoy en el. Perdón, estoy en el Microsoft SQL. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, acá en el Microsoft SQL tal vez me dé sin materia porque no estoy en Postgres. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos da. Dice columna materia non-mat, que tiene que estar en el group by. ¿Ven? Es diferente la respuesta de un DBMS a otro. Uno te obliga a que esté dentro del group by, ma.nonmat, y el otro no te obliga. Es diferente la aplicación del DBMS, ¿no? Es muy diferente. Eso depende de cada DBMS, cómo el DBMS vaya a interpretar sus diferentes programaciones. ¿Sí? Eso en cuanto a la respuesta que nos pedía Adrián. ¿Sí? Yo les recomiendo que para efectos del examen lo hagan con todo lo que está en el group by, que todo lo que está en el select esté en el group by. ¿Sí? Háganlo de esa manera. Háganlo como debería ser, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más acerca de esa pregunta? ¿Se ha entendido? Muy bien. Vámonos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, a ver, vámonos acá, vámonos a SQLite, vamos a hacer en SQLite esta vez, ya no vamos a hacer en el SQL Server. Vámonos a la pregunta de recuperar para cada materia su sigla, nombre y número de libros que ha adoptado
los semestres de 2000 y 2001. Muy bien. ¿Cómo puedo yo averiguar en qué semestres ha adoptado cada libro? ¿Dónde están los semestres? En matrícula tenemos SEMgestión, vamos a ver. Y tenemos el libro Mat SEMGESMAT, ¿no? Libro materia SEMGESMAT. Entonces podemos concluir de que si tú le das a una materia un libro, lo haces a través de SEMGESMAT. Vamos a ver. Select asterisco from libro mat. Y me dice que la materia ha usado el libro 10, el SEMGESMAT 2004. Entonces lo que te pide acá es 2000 y 2001. Entonces vamos a hacer la consulta para 2000 y 2001. Vamos acá y le decimos que no queremos todos los semestres, queremos solamente 2000 y 2001. Entonces, where, de una vez ya le daremos el alias, libromat va a ser lm, en SEMGESMAT tiene que ser o 2000 o 2001. Ese es un OR anidado, ¿no? El IN es un OR anidado. Vamos. Y aquí están todos los que han adoptado. Ahora vamos a hacer, ¿qué les parece si ahora recuperar para cada materia su sigla, su nombre y el número de libros que ha adoptado? Quiero saber cuántos libros ha adoptado cada materia. Fíjense, puedo hacer el count. Vamos acá. Voy a poner lm.sigla mate y le voy a decir count asterisco. ¿Y qué voy a emparejar? Group by la variación de el atributo sigla mate, lm.sigla mate. ¿Qué es lo que me va a dar esta subconsulta? ¿Qué es lo que me da? Lo que me da es cuántos libros ha adoptado, por ejemplo, sigla mate 148 en los semestres 2000 y 2001. Por ejemplo, INF 178 en el semestre 2000 y 2001 ha adoptado 4 libros. Ha contado cuántos libros ha adoptado en los semestres 2000 y 2001. ¿Sí? Para efectos de la respuesta del examen tenemos que mostrar la sigla de la materia y el nombre. Ya tenemos el número de libros, entonces lo que vamos a hacer es unir esto con materia. Materia MA. Materia MA. Y vamos a adjuntar el join en el where. lm.sigla mate va a ser igual a ma.sigla mate. Y esto va a ser and la gestión 2000 y 2001. Con esto nosotros ya podemos adjuntar acá en el select nombre de materia. Y ¿qué más nos piden? La sigla, el nombre y el número de libros que ha adoptado. Vamos a ver. Hacemos correr, en este caso, como estamos en el SQLite, que es igual que se opera igual que el MySQL, no vamos a poner en el group by el nommat. Y nos da la solución al examen. ¿Sí? Entonces, podemos concluir que esa sería la respuesta, pero también podemos ponerla acá, ma.nommat. No va a estar mal, pero en este caso, en este DBMS, sería de más. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta acerca de esta respuesta?
Recuperar para cada materia, sigla y nombre y número de libros que ha adoptado los semestres de 2000 y 2001. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Les pregunto, ¿se ha entendido? Muy bien, gracias por responder. Entonces nos vamos a la siguiente pregunta. Si ustedes ven, no hemos visto hasta ahora subconsultas. Vámonos a la pregunta C. Dice, obtenga una lista de códigos de libros y título y materia de las materias ofrecidas por el Departamento de Industrial. Esto vamos a ponerlo así. Obtenga una lista de los códigos de libro, título y materia de las materias ofrecidas por el Departamento de Industrial. Muy bien. Vamos a ver dónde está el nombre de departamento. El nombre de departamento está acá en materia. Ya, vamos a ver en materia. Select asterisco from materia. Y aquí está de qué departamento es cada materia, ¿no? Inglés es de matemáticas y demás. Entonces lo que yo necesito es solamente, vamos a ir formando nuestra consulta, materia, le voy a decir de una vez MA, where ma.nombre va a ser igual a industrial, ¿no? Del departamento de industrial. Hacemos correr y tenemos select asterisco, a ver, vamos a ver qué nos da. Select asterisco from, creo que no nos da ningún resultado, vamos a ver. History, ya, esto es aquí. Y a ver, industrial. Ya, lo que vamos a hacer es buscar cómo exactamente se llama el departamento industrial. Acá buscamos industrial, así, exactamente así se llama. Entonces, me he equivocado, era departamento, disculpen. Where depto, ma.depto va a ser igual a industrial. Verificamos y tenemos que acá tenemos solamente el departamento, la sigla de la materia, gestión estratégica de empresas. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que nos pide la pregunta. Dice, obtenga la lista de los códigos de los libros, título y materia ofrecidas por el Departamento de Industrial. Entonces ya tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos la sigla de las materias ofrecidas por el Departamento de Industrial, ¿no? Pero lo que la pregunta quiere es códigos de libros, título y materia. Ya tenemos la materia acá. Nos falta códigos de libros. ¿Cómo podemos emparejar el código del libro y el título con la materia industrial? Código del libro y título, vamos a ver acá, materia, no hay cómo unir materia directamente con libro, no hay. Pero sí hay una tabla intermedia donde se presenta código del libro y sigla de la materia. Vamos a ver.
código del libro y sigla de la materia. La tabla intermedia es sigla libro mat, ¿no? Entonces vamos a utilizar esa tabla intermedia para unir estas dos tablas que nos sirven para responder a la pregunta. Hemos dicho que vamos a usar libro li le voy a poner para que sea 2, y vamos a usar libro mat, que va a ser lm, ¿no? Vamos a hacer el join, esto lo dejamos abajo un momentito, ma. Con su sigla de la materia va a ser igual a lm. Sigla de materia and lm. Código del libro va a ser igual a li. Código del libro and departamento sea industrial. Muy bien. ¿Qué me piden que muestre? Códigos de libros. Muy bien, vamos a poner del libro. Quiero tu código. ¿Qué más? Título del libro. Del libro quiero tu título. Y materia. Materia, seguramente nombre de la materia. ma. Nombre de la materia. De los libros que ha adoptado el departamento industrial. Muy bien, ya tenemos acá la restricción industrial. Y tenemos esto, que es la respuesta al examen. Un código, el título del libro, el nombre de la materia, y esto es del departamento de industrial. ¿Sí? Eso sería la respuesta a esta pregunta del examen. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta de esta respuesta? ¿Se ha entendido? Les pregunto. ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Ya, muy bien. Seguimos a la otra respuesta que es más fácil. Vámonos a la B. Obtenga las siglas de materias que han realizado todos los alumnos de apellido Pérez en el semestre 2-2005. ¿Quieres saber esta pregunta? Vamos a ver acá. Obtenga las siglas de las materias que han realizado todos los alumnos de apellido Pérez en el semestre 2-2005. Vamos a ver quiénes son todos los alumnos de apellido Pérez. Ya, primero, select asterisco from alumno. Primero vamos a ver la tabla alumno y tenemos apellido al. Entonces vamos a ver de apellido Pérez. Where, deme un segundo por favor. Ya continuamos. Del apellido Pérez, dice, ¿no? Como ustedes pueden ver, acá tengo apellidos compuestos, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es buscar que el apellido al tenga un operador donde tenga Pérez. Entonces, yo no puedo agarrar y hacer esta opción. Digamos que Pérez. No puedo hacer eso, porque puede que haya gente que apellida Pérez y algo más. ¿Sí? Entonces lo que vamos a usar es like. Like, que sea Pérez y también puede hacer otra cosa. O puede hacer otra cosa y Pérez. Vamos a ver si hay alumnos que tienen dos apellidos. No, solamente están emparejando con Pérez.
pero esta sería la sentencia adecuada para evaluar al alumno de apellido Pérez. Vamos a poner con alumno al y al punto apellido, ya para más o menos ya prepararla para la otra consulta. From where, hasta ahí estamos bien. Tenemos los alumnos de apellido Pérez, todos los alumnos de apellido Pérez, ya. Obtenga las siglas de las materias que han realizado todos los alumnos de apellido Pérez. Dígame, ¿cómo me doy cuenta cuando un alumno se ha inscrito en una materia? Con matrícula. Aquí está el alumno que se ha inscrito en la sigla de la materia. Entonces, lo que tengo que hacer es unir alumno con matrícula. Matrícula MA. Y vamos a hacer el join. Alumno.codsys va a ser igual a ma.codsysal. Y esto va a ser igual a, se va a anidar la condición de Pérez. Muy bien. ¿Qué más me pide? Obtenga siglas de materias. Muy bien. De la matrícula quiero su sigla de materia. Muy bien. ¿Qué más me pide? Obtenga siglas de materias que han realizado los alumnos de apellido Pérez en el semestre 2-2005. ¿Dónde está el semestre? Está en la matrícula. Vamos a ver cómo está el semestre acá en una pestaña diferente. Vámonos a select asterisco from matrícula. ¿Cómo está el semestre? Fíjense, 1-2004 dice. Entonces el 1-2005. Lo que queremos es el semestre 2-2005. Entonces lo que vamos a hacer es agregar la restricción and que el semestre gestión de la matrícula sea 2-2005. Y hacemos correr. ¿Cuál es el error? ANT, MA, matrícula, gestión, ya, apellido Pérez. Vamos a ver aquí. Vamos a ver de nuevo, a ver cuál es el error. From, dice. Cerca de from. Ah, ya, porque no he terminado de hacer el select, disculpen. Sigla de la materia. Obtener los siglas de la materia que han realizado. Solamente sigla de materia, no necesita ningún dato más. Fíjense, siglas de materias que han realizado los alumnos de apellido Pérez, la gestión 2-2005. Eso es nada más. Esa es la respuesta al examen. Siglas de materias que han realizado los alumnos de apellido Pérez, la gestión 2-2005. ¿Sí? En el semestre 2-2005. Eso es. ¿Qué les parece esta respuesta? ¿Hay alguna pregunta de esta pregunta? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? Muy bien. Muy bien. Seguimos y vamos a concluir con el DDL de matrícula. Para que yo cree el DDL de matrícula tengo que borrar matrícula. Vamos acá. Aquí está mi matrícula. La voy a borrar. Drop matrícula. Drop table se usa, ¿no? Drop table matrícula. Borro matrícula y va a desaparecer del SQLite, del DBMS SQLite. Desapareció. Voy a crear matrícula. Create matrícula. Entonces vamos a crear lo que son sus datos. Vamos acá. Matrícula tiene codsysal. Codsysal, que se va a referir al alumno. Varchar 255 me dice el sistema.
varchar 255. Esto me lo dice el sistema, pero yo voy a poner 20. Basta que sea del mismo tipo, no del mismo tamaño. Muy bien. Luego tenemos sigla ma, que, a ver, ¿qué me dice el sistema? Sigla es varchar 255, ya, muy bien. Sigla ma, vamos a usar varchar 20. Muy bien. Y luego vamos a poner sem gestión. Matrícula sem gestión. Entonces, sem gestión. Sem gestión no es de otra tabla, no es foránea, es propia de la tabla matrícula. Entonces, a esta sí, yo le pongo lo que yo quiera de varchar. En este caso, le pongo varchar, perdón, lo que yo quiera de tipo de dato. En este caso va a ser varchar. Ya, muy bien. Y tenemos nota. Nota que, como ustedes saben, puede ser nulo. A un principio un alumno se inscribe y su nota es nula. No tiene todavía la nota creada. Muy bien. Lo que nos queda es realizar la declaración de llaves primarias. Cotsisal, sigla ma y sem gestión. Sem gestión. Todo es parte de la llave primaria. Coma. Ahora vamos a hacer lo que el anterior video nos salió un poco mal. Les voy a decir por qué. Foreign key. Esto se pone entre paréntesis. References. La tabla que tú te vas a referir y entre paréntesis el dato. Y le pones coma. ¿Cuántas foreign keys tenemos? Tenemos 2. Entonces una más vamos a poner abajo. Y la última no tiene coma. Foreign key. ¿Cuál es foreign key? Cotsisal. Referencias. ¿Qué tabla? Alumno. Tabla alumno. Y ¿dónde se va a referir? Al dato de alumno, Cotsis. Ahí te ayuda el sistema. Sigla ma. ¿De dónde? De materia. Y luego tenemos sigla mat. De materia, sigla mat. ¿No? Muy importante. Para hacer la foreign key, entre paréntesis, referencias, tabla y entre paréntesis el dato al que vas a apuntar. Es muy importante hacer esto. Y algo bien importante también es que en tu declaración, por ejemplo, acá yo estoy refiriéndome a alumno código SIS, alumno tenga declarado como llave primaria el código SIS y materia tenga como declarado previamente como llave primaria la sigla de la materia. Si no están declarados como llave primaria, te va a dar error. Tienes que tenerlos previamente declarados como llave primaria, ya que en este caso pasa a ser una llave foránea. ¿Sí? Y hacemos correr y no nos va a dar matrícula, near, matrícula, sintaxis, muy bien. Create table me falta, ¿no? Qué bacana. Un error bien sencillo. Y se va a crear matrícula. ¿Sí? Se creó matrícula y se crea con la Cotsisal, sigla ma y sem gestión. Aquí no te refleja, pero se ha creado con esta primary key. ¿Sí? Entonces, eso se ha creado con esta consulta. Ya les he dicho, es muy importante que tú pongas entre paréntesis el foreign key, luego el nombre de la materia y entre paréntesis el dato que vas a apuntar de la materia, o perdón dicho, de la tabla a la que vas a apuntar como llave foránea. Son simples los pasos: declarar los datos, declarar llave primaria y declarar llaves foráneas. ¿Sí? Eso sería en cuanto a la declaración de una tabla en DDL.
¿sí? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Qué les ha parecido? ¿Hay alguna pregunta? Ya, bueno, la opción de check es una opción que se utiliza en el SQL. Vamos a tratar de ponerla acá acá. Vamos a buscar en Google SQL check. ¿Cómo funciona check? Acá tenemos ¿qué nos dice acá? Por ejemplo, el check funciona después de la declaración de los atributos. Tú le puedes decir que cumple una condición. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a poner debajo de la declaración de atributos el check, ¿sí? Vamos a hacer eso para ver si funciona. Aquí nos dan diferentes ejemplos. Yo les recomiendo mucho que vean, cuando vean algún tipo de pregunta de SQL y no sepan cómo funciona, búsquenla en Google y vayan a lo que les refiere esta página web, que es muy práctica y tienen varios ejemplos. Y además te dice dónde funciona. Te dice, esto funciona en MySQL, esto funciona en SQL Server, y te da más opciones, cómo se declara en cada DBMS. Es una opción muy válida para poder trabajar y para poder aprender, ¿sí? Vámonos entonces a hacer esta opción check. Vámonos acá y le decimos aquí abajo, antes de la declaración, check, que la nota, vamos a ver, primero le vamos a decir que sea mayor que 0. Y seguramente vamos a poder hacer esto más. Nota menor o igual a 100. Muy bien, vamos a hacer correr esto. Pero para hacer correr esto, primero tengo que hacer correr el drop table. No tengo que borrar matrícula. Entonces lo que voy a hacer es aumentar una pestaña y la voy a borrar matrícula. Drop table matrícula. Y voy a borrar matrícula. Listo. Ahora aquí la voy a crear, pero con la opción check. Vamos a ver qué tal nos da el DBMS. No quiere aceptar esta opción. Vamos a ver. Algunos aceptan directamente después de la creación de su... Solamente esto vamos a hacer. Vamos a ver. Nota mayor que 0. No, vamos a ver así. Vamos a ver con paréntesis. Sí, con paréntesis sí funciona. ¿Sí? Entonces, es solamente hacer coincidir. Vamos a ver con AND. A ver, AND. Nota menor o igual a 100. Vamos a borrar de nuevo la tabla matrícula. La borramos. Y luego hacemos correr esta opción check. Y funciona. ¿Sí? Es solamente ver las opciones, ¿no? Ver entre paréntesis, ir jugando con las opciones y hasta encontrar el resultado, ¿no? Que es simplemente poner check y entre paréntesis. ¿Cómo nos decía acá? Nos decía entre paréntesis. Ha sido un error desde un principio mío. ¿Sí? Entonces, de esa manera también podemos utilizar la opción check para que no pongan notas fuera de 0 y 100. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Se ha entendido lo de la opción check? ¿Qué les ha parecido? Muy bien. Muy bien, amigos. Hemos terminado lo que es 2 exámenes. Sí, hemos tratado de resolver en nuestras clases 2 exámenes. Y nos queda el tercer examen, que es de accidentes. Esto yo les pido que ustedes traten de hacer. Si quieren, mándenme sus
sus dudas, mándenme lo que es sus respuestas. Con todo gusto les voy a ayudar. Y traten de resolver también lo de partes de accidente. Aquí partes de proyectos, vendedores. Esto no tiene ejemplo, pero traten de resolverlo así como les planteé el examen. Mándenme también sus dudas. He puesto acá también otro, que ya es de un banco, ¿no? Sucursal, depósito, préstamo, cliente. Hagamos esto. Yo les voy a pedir por favor que ustedes traten de resolver estas dudas, bueno, estos exámenes, y mándenme sus dudas. Mándenme cuáles son sus dudas, en qué dudan, en qué tienen problemas. Yo les voy a contestar sobre cuál es su duda y les voy a dar la respuesta correcta. Así vamos a trabajar de hoy en adelante con estos exámenes pasados. Muy bien, voy a parar la grabación acá y vamos a hablar de lo que les dije.